Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y hoy llegamos con queremos recomendaros dos libros que tenemos aquí ya en nuestra biblioteca de la cripta. Dos libros que nos llegan de la mano de un amigo de nuestro programa. Él es de aquí, de la Tierruca, es de Cantabria, le conocemos la mar de bien. Nos ha visitado en incontables ocasiones y hoy de nuevo regresa, como os comento, pues para presentarnos sus nuevas criaturas, porque ha parido no una, sino dos, como estamos comentando. Y eso sí, las dos llegan rodeadas de misterio, de oscuridad, de curiosidad, que es la que tiene el autor por investigar estos casos, y también pues de ficción mezclada con realismo. Quizá un realismo un tanto mágico, pero igualmente oscuro. En fin, que después de este inicio vamos a pasar directamente a charlar con él. Él es nuestro gran amigo Fran Renedo Carrandi. Muy buenas noches, Fran, y bienvenido a Proyecto Terror. ¿Cómo estás? Hola, doña Patricia Prida. Pues muy bien. Siempre encantado de estar en tu magnífico programa y compartir unos minutos contigo y con todos los oyentes, ¿cómo no? Genial, fenomenal. Además eso, hoy para que nos presentes a tus dos criaturas, una es una novela y la otra es un compendio de casos tremebundos. La novela se titula Los años tristes. Perros es nombre de pueblo. Y la otra es La Cantabria extraña, las envenenadoras de Ruamayor y otros misterios de la Tierruca. Ambos ejemplares publicados a través de la editorial Librucos. Bien, Fran, vamos a ponernos un poco en situación. Tenemos aquí estas dos vertientes súper interesantes, lecturas que van a apasionar a nuestros amigos si aún no se han adentrado en las páginas de las mismas. Si te parece, vamos a comenzar por esta novela, porque normalmente tú nos tienes acostumbrados a tus trabajos de campo. Tú coges tu moto, tu libreta, tu grabadora y sales por ahí, por esos mundos de Dios y de Satán, a buscar misterios, a preguntar, a anotar, a hacerte preguntas también al mismo tiempo, ¿no? Cuando te enfrentas a esos misterios, a esos enigmas. Normalmente te conocemos por esa vertiente, pero ahora nos acercas este trabajo tuyo, esta novela, Los años tristes, Perros es nombre de pueblo, en la cual el protagonista es un reportero no dicharachero precisamente, llamado Torres, que decide adentrarse en un pueblo en donde se mezcla la realidad con esa otra parte de la España deshabitada, de esos pueblos abandonados que al otro lado parece que cobran vida. Háblanos un poco de este personaje, Fran, este reportero Torres, y cuánto de ti hay en el pillín. Bueno, tengo que decirte que estás totalmente equivocada. Hombre, ya sabes que yo no hago la pelota a nadie, me gusta que además me digan a mí las cosas tal y como siente cada uno, ¿no? Siempre de una manera amena y tal, pero estás totalmente equivocada, Patri. Qué bien, ¿cómo se nota que estoy al comienzo de la novela, ¿eh? Qué bien, qué bien. Entonces va a haber sorpresa. No, por supuesto, pero literalmente hasta la última página, ya te lo pronostico ahora. No, hombre, te lo digo en bromas, por supuesto. Da gusto siempre escucharte. Me refería a que esta novela está basada en hechos reales. Los años tristes, Perros es nombre de pueblo. Y puedo asegurar, por supuesto, a los oyentes que aparte de la trama, pues un tanto, como comprobarán, un tanto fantasiosa, todas las experiencias, todas las conversaciones, todas estas cambios de impresiones entre ese hipotético periodista llamado Torres y el resto del paisanaje que se va encontrando en ese periplo suyo por la España vaciada, existieron. Existieron
todos los protagonistas, de hecho es una compilación de todos estos magines que al parecer gente como nosotros, cosmopolitas de ciudad, que vamos un tanto, yo que sé, ufanos, ¿no? Y un tanto sobrados a la hora de acercarnos a estos ámbitos, ¿no? Un tanto hoy desesperado por esa simplemente supervivencia que ven peligrar en su y en nuestra cultura, porque al fin y al cabo es la génesis de toda nuestra cultura, de nuestras propias raíces, y como te digo, que hoy en día está verdaderamente amenazada, ¿no? Entonces, claro, ese contraste entre este personaje que viene de la gran ciudad, con sus prisas, con sus estreses, con su todo tipo de males que acechan en el alquitrán y en el cemento, llega allí y un tanto sorprendido observa y puede comprobar cómo en ese ámbito, como antes te decía, ¿no? En ese territorio desolado, parece que, desierto en ciertas circunstancias, ¿no? Con la España vaciada, con la España vacilada, como me comenta un amigo siempre, ¿no? Sin poca sorna y sin poca lástima, pues se da cuenta de la riqueza, de la sabiduría que poseen aún estas personas, muchas de ellas que aún restan y que, como te digo, lucha por defender lo suyo, por defender al fin y al cabo nuestras raíces y de dónde venimos, Patri. Uh-huh. Entonces voy a llevarme sorpresas, porque a ver, yo sabía, aunque estoy al inicio de la novela, yo sabía que el pueblo era real. Sí. Y que esa España vaciada, por supuesto, claro que existe, ¿no? Pero sí que me había montado yo la película de que a través de ese personaje de ficción, Torres, que no has respondido cuánto de ti hay en él, ahora te lo voy a volver a preguntar, íbamos a encontrarnos esa mezcla, ¿no? Que decía yo al principio, de ficción con ese realismo. Quizá, pues eso, quizá no tan mágico como decía yo, pero sí que veo que un realismo solitario, ¿no? De esa España, de esos pueblos, de esas experiencias reales que existen y que tú te has documentado acerca de ellas. Así que mira, al inicio de mi lectura estaba yo forjándome una imagen de esta historia que nos cuentas, y que posiblemente, y a raíz de lo que tú estás comentando, me va a dar la vuelta. Así que todavía lo voy a leer con más ganas, claro. Pues sí, creo que sí. Y además, como bien dices, Patri, este pueblo existe. Existe, quedan los vestigios, ¿no? Viejos muretes, esquinales de casas, apenas está piedra sobre piedra en pie. Pero, algo he visto por internet, porque he buscado imágenes. Claro. Y sí, la verdad es que es un territorio fantasma, podemos decir. Totalmente, Patricia. Y sin olvidar que el paraje donde se ubica es precioso, porque está al borde de un precipicio donde en el fondo está el arroyo Fuentecilla, y es un lugar precioso. Toda la zona de Bericia, del norte de Burgos, pues prácticamente es un mirador enfrente de todos estos territorios que, como te decía antes, un tanto desangelados, ¿no? Y muchos me han preguntado, Patricia, que ¿por qué elegí ese pueblo? Porque tú sabrás que a mí, pues cada loco con su tema, ¿no? Yo, de hecho, tengo un libro, Las Piedras Calladas, que hablan de despoblados en Cantabria, y bueno, siempre me ha llamado la atención estos viejos pueblos que quedan en el olvido, y de hecho tengo bastante recuperación de ellos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero muchos me dijeron, ¿por qué elegiste Perros? Que al fin y al cabo quizás de manera gráfica o de manera paisajística, a nivel de los restos que quedan, es uno de los más desfavorecidos. Digo, pues mira, simplemente por unir, porque en la novela te puedo asegurar que todo tiene ¿cómo decirte? Todo está en sentido figurado, y todo, hasta la más mínima referencia a una palabra un tanto pues extraña, tiene algo que decir. Perros, fíjate, de perros podemos decir, Patrick, que era como me dijeron muchos vecinos de pueblos cercanos como Torres de Arriba, como Munilla, como Crespos, podíamos denominarle como el pueblo de los noes, porque no tuvo agua jamás, no tuvo electricidad jamás, no tuvo
en los últimos años, por ejemplo, algún tipo de ermita, de iglesia donde prestaran devoción los vecinos. Era el pueblo de los Noes. Y no te imaginas, claro, ya no nos imaginamos y un médico o cualquier otro servicio un tanto más importante, ¿no? Era el pueblo de los Noes. Y claro, una vez me hizo un comentario uno de los vecinos, dice, sí, es que en Perros vivían como perros, como nos estamos quedando la mayoría de los pueblos de por aquí. Claro, qué mejor nombre para un pueblo por esta manera tan no sé cómo decirte, tan defenestrado, ¿no? Tan olvidado, de Perros, ¿no? El nombre hace alusión a pues eso, ¿no? De forma un tanto comparativa con otros lugares que se han quedado de esta manera, ¿no? Pues aparcados. Y claro, imagínate, yo he estado varias veces allí y en ocasiones la verdad es que poco a poco se está quedando cada vez más aislado porque, bueno, por la falta de personas, de cuidados, es que allí no hay nada, unos pocos panales de miel, de abejas y poco más. Aquello está muy, muy, muy apartado. Pero tú seguro que te ha ocurrido, Patricia, como a los oyentes, que quizás a veces llegamos a un sitio y nos encontramos con una paz que no sabemos definir. ¡Joder, qué bien se está aquí!, ¿no? ¿Cuántas veces hemos exclamado? Y no es solamente ni por la temperatura, ni por el tiempo, ni por incluso el paisaje. Es simplemente una sensación, ¿no? Una sensación extraña. Y también te puedo decir, como me ocurrió en Perros, todo lo contrario. Yo, cuando entré en Perros la primera vez, totalmente en solitario, es de esos lugares que parece que te rechazan, que constantemente estás dando la vuelta a la cabeza porque piensas que te están mirando desde un rincón, claro, que todo aquello estaba yermo, allí no había absolutamente nadie. Pero, de hecho, cuando tuve que comprobar las fotografías que había realizado con mi cámara, para comprobarlas, para sacarlas de la memoria, pues muchas de ellas habían desaparecido, no se habían tomado, Patri, y otras habían salido una suerte de orbes de luz, unas formas un tanto extrañas que la verdad no sé si fue coincidencia, yo siempre quiero pensar razonablemente, ¿no? Pero jamás ni me ha vuelto a ocurrir, ni me ocurrió anteriormente, y solamente ocurrió en este desangelado y perdido pueblo de Perros, el escenario de la novela. Toma ya. Bueno, pues de alguna manera también has contestado a mi pregunta. ¿Cuánto de ti hay en esta historia y en este personaje, ¿no? Utilizas a Torres, pues precisamente para narrar estas historias que tú has documentado y que de alguna manera, bueno, pues has vivido y has sentido. Y los documentos gráficos es que a veces sí suceden cosas extrañas. En ciertos puntos, en ciertos enclaves, llegamos a un lugar que nos es desconocido, no es nuestro lugar habitual, nos es ajeno y sí que es curioso. Las energías, lo que uno siente cuando llega a ciertos enclaves, unas veces para bien y otras veces de forma negativa, porque sí que es verdad que en ocasiones hay sitios en donde si fuésemos un gato se nos iba a poner el vello encrespado, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, a mí en alguna ocasión me ha ocurrido de llegar a algún lugar y decir, bueno, yo aquí el menor tiempo posible. Sin embargo, hay otros en los que, aunque de entrada, como tú notaste, ¿no? En Perros, de entrada no es un enclave amable, hay algo que también te combina a adentrarte, porque a pesar de esa reticencia inicial, tienes o sientes la obligación de traspasar, de ir, de dar ese paso que va más allá del límite y cruzar esa frontera, ¿no? Y resulta muy interesante y sobre todo por eso, por lo que descubres y nos descubres a nosotros en esta novela que, bueno, poco más podemos contar de ella, porque lo interesante es que la gente, pues eso, camine por sus páginas como si caminasen por el pueblo de Perros. Es que aparte de esto, ¿no? Aparte también es una denuncia, ¿no? Hacia esa dejadez que pues tanto nuestros dirigentes como otro tipo de organismos que se tienen que dedicar pues un tanto, ¿no? a resolver este problema tan tremendo que existe. También hay una trama, subyace una trama, Patri, donde, bueno, todo no es tan bucólico, ni tan placentero, ni todos somos tan buenos por vivir en un lugar determinado o en otro. Y como te digo, subyace aquí también una trama en la que los instintos más bajos del ser humano se dan la mano
con ese costumbrismo, con esa tradición que a veces en diversos lugares un tanto aislados tiende a quedarse en el olvido también, tiende a quedarse en petit comité, ¿no? En esa cultura rural un tanto negra que se queda pues impregnado cierto lugar y que pasa a formar parte de lo que es la historia negra de una determinada región o de un determinado país. No quiero desvelar más, Patri, porque ya te digo que claro. cuando el lector se atreva, si lo tiene a bien, a adentrarse entre las letras de esta novela, recordemos siempre, basada en hechos reales, pues comprobará lo que le estoy diciendo y hasta la última página, literalmente, pues yo creo que va a esbozar una exclamación cuando termine, porque todo no es tan sencillo o tan complicado como en un momento dado podíamos haber pensado mientras estamos leyendo este trabajo, Patri. Bien, pues la novela tiene 225 páginas y yo voy por la página 72. ¿Y qué significa eso? Pues que aún me quedan muchísimas sorpresas que yo voy a disfrutar y os animamos a vosotros, queridos amigos, queridos futuros lectores, a que hagáis lo mismo, a que os dejéis sorprender con esta novela. Los años tristes, perros es nombre de pueblo. Y la segunda criatura, pues no es menos interesante, porque aquí sí que nos sumergimos en territorios puramente del misterio y ese territorio al cual tú nos tienes acostumbrados, ¿no? El de las investigaciones, recopilación de casos. Y en esta ocasión pues nos quedamos aquí en la tierruca, en esta Cantabria extraña que tú recorres y nos vas a hablar de algunos de los casos, breves pinceladas, si te parece, Fran, para ir abriendo el apetito del misterio a nuestros amigos. Breves pinceladas sobre algunos de los casos apasionantes. Estos son solo un puñado de los muchos que hay por Cantabria. En publicaciones tuyas anteriores nos has hablado de numerosos casos, en tus artículos, en fin, eres un gran divulgador de esta materia. Así que ahora vamos a centrarnos pues en algunos de los que nombras en la Cantabria extraña. El subtítulo es Las envenenadoras de Ruamayor. Y precisamente con este caso, que es con el que empiezas, pues vamos a empezar esta segunda parte de la entrevista. Las envenenadoras de Ruamayor. ¿Dónde nos sitúas, Fran? Vaya caso, Patricia. Además, telita. Además, tú, con lo especialista y lo genial que eres en asuntos de filmoteca y de cine, seguramente que estás de acuerdo conmigo en que si en otro país hubiera caído esta apasionante historia, ya tendríamos 20.000 series y 40.000 películas, porque, vamos, el folletín... No te quepa la menor duda. Es que estoy viendo el casting, estoy viendo los decorados, estoy viendo la trama. Desde luego que da para hacer una gran película o una serie. Sí, y fíjate que estamos hablando de hace apenas 100 años, que una historia nada conocida. La verdad es que yo tuve que investigar mucho de hemeroteca, porque desde que ocurrieron los hechos... los periódicos, las vendedoras de periódicos, las mujerucas que recorrían las calles de Santander en aquella época, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, pues no daban abasto a vender todas las novedades que se nombraban cada día del caso. Y bueno, por poner antecedentes, así como dices a bola pluma a los oyentes, Patrick, yo quiero que nos pongamos, vamos a ser uno de los protagonistas de esta negra historia. Imaginémonos que vivimos, Patricia, en una casa familiar, rodeados de nuestros seres queridos, en una familia más o menos con una buena reputación, con buena fama entre el vecindario, pero que de puertas adentro, entre las paredes de esa casa, subsiste un auténtico infierno. Un infierno, Patri, en forma de bajos instintos, de intereses bastante deshonestos, de relaciones secretas, y que para conseguir cada cual los fines que se proponen, los fines lúgubres, como vemos, pues recurren a artimañas fatídicas. Artimañas fatídicas como pueden ser
imagínate, desde coacciones graves, secuestros, sugestiones e incluso sesiones de espiritismo que, por cierto, como tú bien sabes, en los primeros años del siglo XX, en nuestro país había una verdadera fiebre de estas prácticas traídas desde Estados Unidos por las famosas hermanas Foss, ¿no? Tan controvertidas, y que había verdaderamente una pasión por toda España con esta moda que existía de intentar contactar con los que ya no están entre nosotros, con los difuntos, con los espíritus o con otras entidades descarnadas. Bueno, pues imagínate, vaya casa que había en la calle Rua Mayor, por eso se llaman las semenadoras de Rua Mayor. La calle Rua Mayor, exactamente. Vamos a ubicar un poco más para los que no sean de la zona de la Tierruca. Estamos en Santander y es los años 20, ¿no? Del siglo pasado. Exactamente. La calle Rua Mayor. Y sobre todo, una de las prácticas que se llevaba por doquier en aquellas cuatro paredes era los envenenamientos. Hasta tal punto que esta trama, cuando se conoció, cuando se dieron los detalles en el larguísimo juicio que aconteció para ver si se sacaba algo en claro de todo este embrollo, pues prácticamente podemos decir que allí todo el mundo envenenaba a todo el mundo y que tomar cualquier tipo de alimento en aquel domicilio era una auténtica ruleta rusa, Patri, ¿sabes? Aquí vivía don Antonio Caso Casas, que era un joven potentado que había perdido una pierna, era cojo en un accidente mientras asistía a una de sus haciendas en América, y junto a él vivía su reciente esposa, Margarita Íñigo Capdevila, los padres de su esposa, es decir, su familia política, doña Margarita Capdevila y don Eduardo Íñigo, y un sobrino de estos, junto a una oscura sirvienta mayor, una anciana, llamada Bernarda Neila, que tenía fama de tarotista y de bruja nada menos, Patri. Pues con estos mimbres, imagínate lo que pueda ocurrir en aquella, en apariencia, plácida casa de la calle Rua Mayor santanderina. Pues me puedo imaginar esa casa llena de posibles, una familia acomodada, una familia que tenía una gran reputación, todo muy señorial, pero al mismo tiempo estoy viendo un escenario de lo más gótico y retorcido. Exacto. Porque si efectivamente había sesiones de espiritismo y encima tenemos, bueno, pues a esa señora, a esa nigromante, quizás supongo que en ocasiones acusada hasta de bruja, y bueno, y este pobre muchacho que es pues la víctima, ¿no? Una de las víctimas, uno de los protagonistas, porque él es la gran víctima, pero hay más de una, por desgracia, porque aquí también se mezcla un poco, pues sí, era una familia pudiente, pero también había ignorancia en otros aspectos, ¿no? de la vida. Y bueno, aquí se dan una serie de ingredientes que al final todo esto se cocina y revienta como una olla express. Exactamente. Bueno, eso de víctima, cuando los lectores, si tú has leído, termines el capítulo, sí, ¿no? Sí. No lo tenemos tan claro al final, ¿no? Porque por eso digo que víctima, bueno, uno de los protagonistas, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo así, claro, porque claro, cuando todo de repente el escándalo se desata, cuando este señor, don Antonio Caso, pues acusa a su familia política de querer envenenarle, de querer matarle, incluso tirándole a un río, de tenerle secuestrado, de haberle agredido, etcétera, etcétera. Y bueno, se presenta ante las autoridades manifestando todas estas circunstancias. Pero claro, cuando esas autoridades mismas, la policía, acude al domicilio para saber qué hay de cierto y para entrevistar a los acusados en teoría... Claro, escuchar las otras versiones, claro. Claro, estos no es que desmientan lo que ha dicho el acusador don Antonio, sino que todo lo contrario, le acusan a él de envenenar, de intentar envenenar y de que les había confesado, que los tenía atemorizados, de que él pertenecía a una extraña secta, una negra secta llamada la Mano Negra, que había ingresado en ella durante su periplo en América y en la que era habitual
según él mismo había confesado, y de ahí los tenía un tanto, pues vamos a decir, aconjonaditos. Acojonado, sí, puedes decirlo tranquilamente, Frank. Está en el diccionario, no hay ningún problema. que era habitual asesinar a personas en esa secta del que era miembro, e incluso niños con las que practicaban incluso el canibalismo, Patricia. O sea, Tremendo. fíjate tú qué derroteros termina esto. Simplemente te voy a decir una cita para que veas, bueno, lo que era el juicio fue un auténtico show, porque una anécdota que te cuento, fíjate, cuando en la primera sesión, cuando van a comenzar el pleito, pues uno de los jueces, uno de los magistrados no puede acudir porque de repente siente una indisposición. Pues bueno, muchos fueron los que pensaron que aquella indisposición era debido a la bruja Neila que se encontraba allí y que, bueno, pues con su lúgubre imagines y conocimientos habían hecho que este magistrado sucumbiera y no pudiera ir a su trabajo, bueno, de todo. Pero fíjate tú, en una de esas sesiones del juicio, el marido, uno de los acusados, el marido de la señora Margarita Capdevila, el suegro de don Antonio, manifestó lo siguiente, para que nos hagamos una idea de por dónde iban los tiros. Esto es lo que decía este señor. Dice, una mañana, al hacer mi hija y la criada la cama de Antonio, hallaron bajo su almohada una papelina de permanganato, y unos días más tarde desapareció de la mesita de mi mujer una pastilla de subliminado que usaba para lavarse el cabello. Apareció en el oratorio de Antonio. Al preguntarle que por qué había guardado estos productos, nos dijo que para envenenar al primero que se le ocurriese. Toma. Fíjate cómo andaba esa casa, Patrick. Bueno, parecía el camarote de los hermanos Marx, pero muy chungo, muy chungo. Bueno, hay que decir que fue un caso súper mediático, creó una gran controversia en Santander en aquella época. Hubo un juicio y para saber en qué terminó todo esto, pues queridos, tenéis que leer La Cantabria extraña, de Fran Renedo Carrandi. Pero no termina aquí, por supuesto. Esto es nada más comenzar el libro. Hay muchos casos, hay muchas historias, hay muchas curiosidades, donde, bueno, pues campa a sus anchas el misterio, los enigmas, lo extraño, lo bizarro. Y, por supuesto, en este libro no podían faltar casos de encuentros. ¿De encuentros en la carretera? Sí, de encuentros en la carretera, que es uno de los capítulos, concretamente el 7 de este libro. Y nos llevas poquito a poco, pues desde Santander vamos a dar el salto más bien hacia el sur de la Tierruca, ¿no, Fran? Sí, para los oyentes que no sean de la tierra o que no conozcan el lugar, vamos a contar uno de los casos del capítulo dedicado a encuentros en la carretera, y ocurrió en la Collada de Carmona, que es un puerto natural, un puerto de montaña, de carretera, muy enrevesado, que une los valles interiores de Cabuérniga con el del Nansa, ¿verdad? Como bien decías, pues la Cantabria interior, la Cantabria del interior. Muy cerca, como tú también sabes y como muchos oyentes de la tierra y que han viajado por estos lares conocerán, se encuentra la bonita y pintoresca localidad homónima, la de Carmona, que a su vez está repleta, y esto nunca dejo de repetir, Patricia, porque parece que hay lugares que están tocados, que son calificados de lugares mágicos, de lugares de poder, de lugares incluso sacros, ¿no? Depende de la interpretación que se mantenga, pero que siempre me gusta hacer alusión porque parece que hay lugares especiales como mínimo, ¿no? Este lugar de Carmona, desde siempre ha estado repleto de leyendas, de mitología, de relatos de seres féricos muy asociados a estas preciosas tierras. Manuel Llano, nuestro folclorista casi por antonomasia, ya así lo advertía, ¿no? Bien, pues en este puerto iba a tener lugar un encuentro espeluznante, así te lo adelanto, Patrick, con un ser increíble. Vamos a ponernos en fechas, corrían mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando un conocido industrial de la zona
regresaba a Puente Nansa desde Torrelavega a su domicilio a altas horas de la noche, serían la 1, las 2 de la mañana. Bueno, recorría esa enrevesada, como te lo decíamos, muy sinuosa, con muchas curvas del puerto, como lo había hecho pues infinidad de veces, ya que el hombre residía allí, y cuando pues tenía que desplazarse por cualquier motivo a estas tierras, pues habría pasado 100 veces por allí, ¿no? Cuando de repente, en la misma cima, Patri, vamos a ponernos en los zapatos de este señor, se encuentra con algo absurdo, con un ser descomunal. Él decía en las entrevistas pertinentes que le realicé, incluso in situ, en el mismo lugar de los hechos, que con casi 3 metros de altura, y que cruzaba tranquilamente la carretera muy despacio hacia la parte izquierda, de derecha a izquierda. Claro, él me respondía, bueno, puedes pensar que fuera una persona, que fuera un bromista, pero claro, yo cuando le veía parecía que no caminaba, sino que se deslizaba con un patín, con una especie de... como si estuviera suspendido a pocos centímetros del suelo, y claro, se dirigía al quitamiedos de la parte izquierda de esa carretera que da al precipicio. Es absurdo que una persona salte por allí o se desplace en dirección ahí, ¿no? El testigo nos decía que, bueno, hablaba de una vestimenta de color marrón, holgada, larga, claro, que brillaba con la luz de los focos. Claro, decía, claro, si es algo que yo me imagino o si es una imaginación mía, ¿cómo puede reflejar la luz de mis focos ahí y ver cómo brillaba, ¿no? Y que se desplazaba, como te digo, de una manera muy peculiar, como si fuera suspendido en el aire a pocos centímetros del terreno que en teoría se encontraba. También decía que se tocaba con una especie de sombrero alto, y imaginémonos lo que haríamos cada uno de nosotros, Patri. Bueno, para empezar, a alucinar. Eso para empezar, ¿no? Entonces, este hombre siempre, ya un hombre ya de avanzada edad, un hombre serio, un hombre que jamás había tenido ningún tipo de experiencia, ni antes ni después, con ese tipo de cosas, incluso que muchas veces antes de ocurrir lo que le ocurrió, pues criticaba, ¿no? Cuando escuchaba este tipo de relatos, jamás había sentido ni atraído por ellos, ni interesado. Pues él me decía que tal fue el miedo que pasó aquella noche, que inmediatamente metió la marcha atrás, salió como alma que persigue el diablo, nunca mejor dicho, y dejó aquello allí, y tuvo que bajar a Cabezón de la Sal, saliente de la Barquera, y subir por la zona de Muñoz Rodero, dar un gran rodeo, para que los oyentes hagan una idea, hasta llegar a su domicilio. Y es más, dice que a día de hoy, si tiene que pasar de noche por aquel lugar, se lo piensa 2 o 3 veces, y es muy contrario a circular por la noche en aquel para él maldito puerto de Carmona, donde tuvo pues la experiencia más tortuosa y más misteriosa, podemos asegurar, de su vida, Patri. Desde luego que por esto que nos estás comentando, a él le marcó de una manera tal, bueno, pues que le ha dejado una especie de trauma, ¿no? Para que todavía a día de hoy pues aún le cueste pasar por allí si no le queda más remedio. Estoy ahora mismo echando un vistazo tanto a la fotografía con la que ilustras esta parte de este capítulo, ¿no? El punto exacto de este descenso hacia Carmona, y luego una especie de dibujo guía que se realizó con las indicaciones del principal testigo, en donde efectivamente, bueno, pues muestran ese ser, esa cosa tocada con un sombrero alto, 2,5 metros de altura, la dirección, en fin, es inquietante, y desde luego que esta experiencia, bueno, pues como tú nos has comentado, dejó al testigo marcado ya de por vida, ¿no? Hay que decir que esta zona no está tan al sur, porque además en este capítulo sí que es verdad que nos llevas por diferentes puntos, algunos sí más al sur, ¿no? Por la zona de Valderredible, pero esto está más en el interior, y hay que decir que está cerquita de Garabandal. Yo ahí lo dejo, sí. Ahí estamos, me gusta que hagas esa apreciación, sí señora. Yo ahí lo dejo. En fin, que de Garabandal salen unas energías que cada cual interpreta a su manera. Yo he estado solamente una vez y, bueno, tuve sensaciones encontradas, podemos decir. Si antes, hablando de perros, de ese pueblo, protagonista de tu otro libro, de tu novela,
Si decíamos que cuando llegaste había algo ahí que te rechazaba, pero que aún así, pues a mí algo parecido me ocurrió en Garabandal. Que había ahí algo extraño y en mi caso, el pueblo, muy bonito, el entorno precioso, la verdad es que es una pasada. Pero cuando vas caminando por ese sendero que lleva hasta la ermita, hasta ese árbol, hasta esos exvotos que hay allí expuestos, con fotografías, no sé cómo estará ahora porque hace tiempo que no subo, yo ahí noté algo extraño y no muy amable, pero es mi percepción, esa fue mi percepción. Y este lugar donde tuvo este momento terrorífico este testigo, hay que decir que eso, que está cerca de Garabandal. Sí, señora. Y además, como en este caso oyentes, esperemos que en el futuro lectores pueden comprobar, si tú has leído el capítulo ese, si no, cuando lo leas lo vas a comprobar también, Patricia, cuál fue mi sorpresa cuando, bueno, a tenor de haber sacado a la luz este capítulo, este episodio, esta vivencia, se interesó una famosa televisión a nivel nacional, y cuando vinimos a hacer el reportaje de turno para esta plataforma, para esta televisión, como te digo, un famoso presentador como es Lorenzo Fernández Bueno, gran amigo y gran compañero, tuvimos una conversación después en Petit Comité mientras preparábamos y hacían el pertinente reportaje. Y dice, tú no sabes una cosa, Fran, pero yo aquí tuve una experiencia con Iker Jiménez y con otros 2 compañeros, con Francisco Contreras y otro compañero. Y Santi Camacho. Lo habías leído, ¿verdad, Patri? Sí. Vale, entonces fíjate tú, justo, Patricia, en el mismo lugar, en lo que es pues ese altozano que se encuentra a la derecha, según coronamos Carmona, en dirección al Valle del Nansa, y que, bueno, pues allí tuvieron también la experiencia de su vida, gente que, bueno, bragada ya en estos menesteres y que no tuvieron ninguna duda de echarse campo a través, monte a través en este caso, para intentar llegar a aquel extraño objeto que se encontraba en el alto de aquella loma y que, sin ningún género de dudas, pudieron comprobar tanto él como Iker Jiménez. Sí. En fin, ahí lo dejamos. Se os están poniendo los colmillos largos, ¿verdad? Venga, pues vamos a finalizar con un último capítulo, que también forma parte de este libro, La Cantabria extraña. Nos vamos... además, es que es eso, este del cual nos vas a hablar ahora está hacia el final del libro. Y por supuesto, no pueden faltar los casos de poltergeist, que bueno, ya se nos están poniendo los pelos de punta, Fran. Caso de poltergeist, como bien dices, Patri, pero que hoy en día la ciencia, la medicina, la neurología, pues está dando muy buenos estudios y están llegando a muy buenas conclusiones para llegar a explicar de manera científica y empírica, que es como siempre queremos que se hagan las cosas claras, ¿no? Aunque a veces también la ciencia tiene que abrir un poquito el abanico para incluir alguna serie de circunstancias, alguna serie de fenomenología que hoy en día pues ya no es que ni lo acepta, es que se lo toma a mofa y a befa, pero que cuando las estudia de manera seria se lleva unas grandes sorpresas. Y quizás esto es lo que ocurre aquí con lo que se denominaba poltergeist, o que antiguamente, tú conoces, Patri, se llamaba el duende del hogar, incluso el demonio que habitaba en ciertas casas y que hacía de las suyas. Bueno, en cada circunstancia y en cada época, ya sabes que la idiosincrasia también de la cultura, de la sociedad en la que se ubicaban esta serie de fenómenos, pues les daba una u otra valencia, ¿verdad? Claro, bueno, un poco en función de los conocimientos y de las vivencias culturales y sociológicas de cada entorno, claro, pues les daban un nombre u otro, pero vamos, que más o menos es eso, sí. Estos poltergeist, esos fenómenos que ocurren en el hogar, ese duende, ese espíritu que hace de las suyas y que puede volvernos locos. Pues sí,
y a punto estuvieron de volver loco a la pobre Felicidad Revilla, Patricia. Vamos a irnos en esta ocasión a Bodepiélagos. Bodepiélagos es una localidad que se encuentra cerca de la costa de Cantabria, justo en el estuario que forma el río Pas cuando desemboca en el Cantábrico, y allí vamos a irnos en los primeros meses del año 1922, justo en una taberna que el edificio existe aún en día, en la que era la taberna del señor Venancio, en Bodepiélagos, donde trabajaba una muchacha de apenas 18 años llamada Felicidad Revilla. Bien, la dicha Felicidad trabajaba como criada en la taberna y que era una chica normal y corriente en apariencia, pero que a su alrededor, Patri, comienza a suceder hechos desconcertantes, hechos inexplicables, a la vez que, por supuesto, escalofriantes para aquellos testigos, prácticamente toda la vecindad, y no te digo nada, la familia que vivía en esa casa taberna, y que nadie puede entender, claro. Hace tiempo que pasaba. La verdad es que, según nos contaban los periodistas que acudieron en aquellos años 20 del siglo pasado para recabar información in situ, rodeado, no hay que olvidarlo, de médicos que también, pues examinaron a la chica, esos escándalos ya ocurrían antaño, pero que la familia callaba, sobre todo por eso, ¿no? Para no montar escándalo, para que los vecinos no pensaran que estaban locos. Pero llegó una fecha que, llegó al sumum, llegó a lo que era el colmo, y esa fecha fue el 15 de abril de 1922. Aquella noche, como decimos, la familia ya un tanto agobiada por aquellos sucesos que ocurrían alrededor de esta chica, objetos que se movían solos, de repente materiales que aparecían en lugares inverosímiles, objetos que desaparecían y también aparecían en lugares también inverosímiles, todo tipo de circunstancias un tanto extrañas. Y aquella noche, como te digo, ya los habitantes del hogar decidieron dar aviso a vecinos, incluso llamar al cura del pueblo, y que con agua bendita en ristre, pues iba a bendecir. Echar una bendición a ver si espantaba al espíritu puñetero. A los demonios o al duende que se creía que habitaba aquella taberna del señor Venancio. Bien, pues fíjate, aquella noche, que ahí está recogida y descrita con pelos y señales, se apagan las luces, la chica Felicidad, que parecía ser la persona foco, como suele ocurrir en los casos postres, ¿no? Cuando hay una persona foco, pues se echa a dormir tranquilamente y en pocos minutos se queda profundamente dormida. Patricia, apaga las luces. Inmediatamente se escucha un fuerte estruendo y al encender las bombillas, un descomunal montón de escombros aparece en mitad de la salita donde estaban los allí presentes, que estaban en vigilia para ver lo que ocurría en aquella misteriosa casa de Bo. Wow. Bueno, nada más que están todavía preguntándose de dónde demonios, quizás nunca mejor dicho, han salido todos esos cascotes, todos esos escombros, cuando delante de todos, insisto, una mano invisible arranca el cortinón, arranca la cortina de las ventanas y la arroja a ese mismo centro de la salita donde habían depositado esos cascotes, esos escombros. Pero aún todavía sorprendidos, Patricia, comprueban que Felicidad es la única que sigue apaciblemente dormida, pero que de repente la notan como una fatiga, como si se excitara, como si estuviera un tanto intranquila. Se acercan a su habitación, se acercan a su alcoba, encienden la luz y ven que la buena de Felicidad presenta en su cuello una especie de corderito fino, una especie de sedal que le está apretando de manera tremenda, hasta el punto, Patricia, de que le está haciendo marcas en la garganta. Los ahí presentes, por supuesto, ven que la niña se está, pues, ahogando. Le están cortando el cuello con esa ligerísima cuerda. Alguien intenta quitarle de él, intenta darle aspavientos para que se despierte. Es imposible. Alguien mete el dedo por entre el cuello y el fino cordel, y lo único que consigue es lastimarse y herirse en sus propios dedos. Era imposible, era como si una mano invisible apretara de manera descomunal el cuello de la buena de Felicidad, hasta que de repente, en el último intento, la consiguen despertar
y automáticamente, Patricia, esa tensión en la cuerda sobre el cuello de Felicidad desaparece y la chica pues se presenta como si no hubiera ocurrido nada allí. Esto se iba a repetir con otras más fenomenologías que en el capítulo recogemos y que, por supuesto, no dejó dormir tranquilo durante una época, pues vamos a decir que toda la vecindad, y que hubo como testigos varios médicos, muchos periodistas que daban buena fe también día tras día de lo que ocurría en la casa del duende de Bodepiélagos, como así la habían bautizado, y que al final esos mismos médicos, a pesar de que dejaron muchos flecos abiertos, muchos flecos sueltos, calificaban el estado de la buena de Felicidad Revilla de una histérica muy sugestionada y que era capaz de autolesionarse de tal manera. Claro, como te decimos, pusieron una posible hipótesis, una posible teoría, una posible explicación, pero según los vecinos y según los que convivían con la buena de Felicidad, había aún muchos cabos sueltos, Patri. Así que este es un caso que a día de hoy podemos decir que permanece abierto, porque nunca terminó de resolverse, sobre todo desde el punto de vista científico, ¿no? A través de esos médicos que intentaron encajar el caso según los conocimientos de aquella época. Hablamos de abril de 1922, hace más de 100 años, y me llama la atención el hecho de que ella se despertara tras esa especie de paroxismo, de trance, y no tuviese dolores, no sintiese que le podía molestar un poco el cuello, al menos. Es decir, ella despertaba y, en fin, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Todo lo demás está aquí, en este capítulo. Además, he de deciros que, aparte de lo que es la historia en sí, que es realmente interesante, Fran aporta en este volumen pues fotografías de la época que le dan mayor empaque, ¿no? Porque cómo nos gusta también poder vislumbrar con la óptica de entonces, de hace más de 100 años, pues cómo eran las personas. Mira, ahora mismo tengo aquí delante la foto de grupo en donde está la propia Felicidad, rodeada de médicos y otras personas, curiosos, allegados. Y es increíble, tenéis que ver esta foto. A pesar de que tiene eso, más de 100 años, y la calidad no es, por supuesto, como las de ahora, es el rostro de ella. Ahí lo dejo, porque sí, es para verlo, es para verlo. En fin, bueno, pues queridos, los colmillos ya os están llegando al suelo y ya no podéis evitar ir corriendo a vuestra librería para adquirir también este ejemplar de la Cantabria extraña, Las envenenadoras de Ruamayor y otros misterios de la tierruca, porque sí, Cantabria es pequeña, pero bueno, condensa aquí, bueno, somos el frasco de las buenas esencias y tenemos para dar y tomar en lo que se refiere a misterios, enigmas y bizarrismos varios. Y no quiero olvidar recordaros el título de la novela de Fran, Los años tristes. Perros es nombre de pueblo, los dos a través de la editorial Librucos, y que os va a pasar como a mí, que vais a comenzar a leerlo y pensáis que va a llevar un camino y luego va a ir por otro. Querido Fran, enhorabuena por estas dos criaturas que ya han visto la luz, y me imagino que tú sigas pues con tu moto, con tu libreta, con tu grabadora, y sigas en esa búsqueda, ¿no? Buscando y encontrando más y más misterios. Pues sí, a eso nos dedicamos este humilde escribano, como siempre digo, Patri, y bueno, no quiero dejar de hacer hincapié, sobre todo, en estar totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Patri, sobre todo en el hecho de que Los años tristes es una historia basada en hechos reales, y que, modestia aparte, y no quiero hablar de mí, sino que yo simplemente desde una parte exterior también lo diría así, es un libro que nos va a hacer reflexionar mucho, nos va a hacer reflexionar sobre nuestros orígenes, sobre lo que de verdad merece la pena. Y bueno, yo creo que no va a quedar nadie impasible cuando termine de leerlo, porque uno de los libros que más he escrito con más sentimentalismo en este sentido, Patri, ha sido esta novela. Y sobre todo al recordar las experiencias que mantuve
en estas conversaciones que los lectores leerán y que, por desgracia, ese libro ya tiene pues un recorrido de 7, 8 años, ¿no? A la hora de elaborar, de compilar toda la información, todas las experiencias. Y me da mucha tristeza, y casi por eso va a los años tristes, de pensar, Patri, como tú también puedes reflexionar al respecto, que muchas de esas personas ya no se encuentran entre nosotros, y de esa huella que te deja, esa impronta que te deja, que son personas que nos topamos en esta vida sin buscarlas y sin pensar jamás que nos fuéramos a tropezar con ellas, pero que te dejan, como te digo, esa impronta, ¿no? Ese sello que te sirve quizás para muchas otras tantas en tu propia existencia, Patri. Quiero hacer esta reflexión sobre todo para que los oyentes y los, como te decía antes, los futuros lectores lo tengan en cuenta el día de mañana si tienen a bien leer esta historia tan, lo digo yo, tan apasionante. Pues con esta reflexión nos quedamos, porque estas vivencias, como bien ha dicho Fran, nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos y a descubrir cosas que son intrínsecas, que están en nosotros y que a veces cuesta verlas. Y rompiendo un poco, bueno, pues ese temor, quizá inicial, a mirarnos en el espejo, pues vamos a descubrir cosas que nos van a enriquecer como seres humanos. Fran, muchísimas gracias por esta súper conversación aquí en la cripta de Proyecto Terror. Seguimos en contacto, porque tú sigues buscando, sigues hallando y por supuesto vas a seguir contándonoslo. Así que, Fran, te mando un abrazo enorme y un besuco. Un besuco, y siempre sabes que es un placer poder colaborar contigo, Patri. Y muchísimas gracias también a todos vosotros, queridos, por acompañarnos en esta sesión tan especial para nosotros, aquí con nuestro amigo Fran Renedo Carrandi, hablando de las cosas que nos rodean, que son muchas, en este universo lleno tanto de luz como de oscuridad. Cerramos la sesión, echamos ese cortinaje granate, cerramos el gabinete, apagamos las velas, pero antes os recordamos que tenéis una cita muy próxima aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.